niño diferente, niño diferente. Quiero dar todo lo bueno que me ha dado mi Jesús. Una sonrisa, un amor, un abrazo con calor. Bellas palabras de ternura y del amor que siempre dura, y del amor que siempre dura. Quiero ser un niño diferente, niño diferente, niño diferente. Quiero dar todo lo bueno que me ha dado mi Jesús. Una sonrisa, un favor, un abrazo con calor. Bellas palabras de ternura y del amor que siempre dura. Bellas palabras de ternura y del amor que siempre dura, y del amor que siempre dura. Al abrir mi Biblia puedo encontrar tanta historia hermosa que me hace pensar. Estoy muy feliz que todos nosotros podamos estar aquí en esta mañana. Quisiera darles a todos ustedes una cordial bienvenida. ¿Podemos orar? Puestos de rodillas, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque estamos aquí en esta mañana y porque nos has dado vida y salud. Te queremos dar gracias porque aquí estamos en tu casa de adoración haciendo el culto familiar, y te pido que a todas estas familias que están aquí, que las bendigas y que las guardes y que las cuides de todo mal, y que de este culto familiar se puedan llevar algo a sus casas para tenerlo ellos y para esperarte, Señor, para tu segunda venida. Te queremos pedir que nos cuides y nos guardes de todo mal, y que en este culto podamos aprender nuevas cosas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Los invito a cantar el canto tema con nosotros. Pongámonos de pie, por favor.
a todo hogar que la aceptó, dando una gran lección a mi vida hoy. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Quiero compartir las familias que tocó, a las cuales Dios con su amor la restauró. La familia de Abraham, Noé, Noé y Jacob. La familia de José también transformó. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Quiere transformar hoy tu hogar también. Les invito a que abran sus Biblias en Deuteronomio 7:9. Esta es la lectura bíblica de hoy. Y dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Hijos y familia, estamos aquí en nuestro hogar celebrando el culto a nuestro Dios. Y entonces yo les quiero comentar algo y les quiero decir que yo tuve el privilegio de conocer a Cristo desde muy pequeño y desde entonces aprendí a amarlo y obedecerlo. Esto me permitió conocerlo y confiar en Él. Oraba y le pedía todo a Dios cuanto necesitaba y aún lo que deseaba. Algunas veces he tenido que esperar por algunas respuestas, pero siempre Dios contesta mis respuestas. Esto me recuerda que hace mucho tiempo atrás hubo alguien que también conoció de Dios desde su temprana edad y también aprendió a dialogar con Él. ¿Quieren escuchar su historia? Presten atención. Buenos días. ¿Hay más niños que se pudieran venir en la parte frontal que ahí están atrás? Porque esta historia es para todos. Mi nombre es Elicer. ¿Le suena el nombre? Ok, ¿le suena el nombre a Abraham? Ok, yo fui el primero de los hijos de los siervos en nacer en la casa de mi amo. Y como todos sabrán, cuando uno es primero, goza de algunos privilegios. Y algunos de los privilegios de mi familia y de mí fue que conocimos al Dios de nuestro amo y comenzamos a experimentar la fe de Él. Y lo lindo de experimentar la fe de nuestro amo fue que hubieron momentos difíciles que nosotros vivimos junto a Él. Y esa fue la manera en que nosotros fuimos conociendo al Dios de nuestro amo, al Dios que
a través de nuestro amo fuimos conociendo poco a poco. No fue fácil, fue difícil porque la fe de él fue puesto a prueba en muchas ocasiones. En una de esas ocasiones, pienso la más difícil, nació el joven Isaac. Fue creciendo, pero Dios lo pide a que se lo dé y lo sacrifique. Yo no me puedo imaginar lo difícil que era para mi amo. Yo aún recuerdo la escena cuando caminábamos juntos hacia ese lugar. Difícil. El joven Isaac no sabía lo que había enfrente, pero él pregunta a mi amo Abraham: llevamos todo, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿y dónde está el sacrificio que vamos a presentar? ¿Dónde está el cordero? Y a mí me sorprende la fe de mi amo Abraham, porque él dijo: Dios proveerá. Eso para mí me impactó la fe, y eso fue creciendo en mí, esa fe de ese gran varón. Pero la fe va de pequeño a grande. Y entonces yo comencé a ver cómo él comenzó a pasar a otra dimensión de la fe. Y eso para mí me fortalecía. Pero yo no sabía qué era el proceso que yo debía de pasar para poder llegar a tener la fe de mi amo. Tal vez no igual que la de él, pero un poco parecida. Un día me pidieron cumplir una misión. Yo no sé cuántos de ustedes les han pedido hacer una tarea. Hay tareas fáciles y unas tareas bien complicadas. A mí me tocó cumplir una misión bien delicada. ¿Saben cuál era esa misión? Ir a buscar la esposa del joven Isaac. No era fácil, porque la esposa que el joven necesitaba era una joven de Dios. Y entonces tuve miedo de no hacer bien mi tarea. Pero entonces me acordé de mi amo Abraham, lo que hacía. Fui e invoqué a Dios para poder encontrar la dirección de él, para entonces poder cumplir esa misión. Y entonces yo le pregunto a todos ustedes: ¿hay alguna misión que les han pedido cumplir? ¿Cómo se sienten a la hora de cumplir esa misión? ¿Se sienten que es un poco fácil o se sienten que es difícil esa misión? ¿Dónde está la solución para poder cumplir mejor esa misión? Vamos de rodillas a Dios y le pedimos a Dios que Él nos dé las fuerzas, la sabiduría para cumplir esa misión. Entonces, niños y hermanos adultos, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos una misión enfrente? Ir a Dios, orar y pedir que Él nos dé la dirección y nos dé la sabiduría para que esa misión, cuando la cumplamos de la mejor manera. Esta es mi historia, un poco cortita, resumida, pero que a mí ha impactado mucho la vida mía y la vida de mi familia, y fue a través de la fe de alguien más. Y también cada uno de nosotros podemos impactar con la fe de nosotros a otras familias y a otras personas. Bendiciones. Buenos días, mi nombre es Rebeca. Saben, esa tarde, cuando yo fui al pozo para recoger agua, me sorprendí mucho porque vi a un grupo de hombres y camellos. Los hombres estaban arrodillados, orando a Dios. Y saben, a mí me llamó la atención porque en mi familia algo sabíamos de eso, del Dios verdadero, pero no practicábamos. Entonces yo recogí el agua y esos hombres se pararon de donde estaban orando, y cuando yo ya iba a regresar con mi cántaro con el agua, el hombre que dirigía el grupo me dijo: ¿me puedes dar agua? Y yo le dije: sí, claro que sí. Le dije: también puedo sacar agua para tus camellos. El hombre se sorprendió tanto con mi respuesta
amablemente le di el agua y saqué agua para sus camellos. Y saben, él estaba tan sorprendido porque mientras yo sacaba el agua, yo le preguntaba acerca de su Dios. Yo le dije que yo siempre había querido saber de su Dios, pero que nadie me contaba nada. El hombre estaba tan sorprendido y tan emocionado que, ¿saben? Y yo pues también estaba sorprendida de lo que estaba pasando, y más cuando el hombre sacó unas alhajas de oro muy, muy fino, unas joyas hermosas, y me las entregó. ¿Saben? En ese tiempo era la tradición de que eso significaba un compromiso de matrimonio. Ahora la sorprendida era yo. ¿Por qué este hombre me estaba dando eso? ¿Será acaso que Dios, el Dios verdadero, el Dios de estos hombres, me estaba pidiendo que hiciera un compromiso con él? ¿Será acaso que este hombre me estaba pidiendo en matrimonio? ¿Se pueden imaginar ustedes, niñas? Entonces yo no entendía y solamente les dije que si podían ir a descansar, que los invitaba a mi casa. ¿Saben? Cuando hice esto, esos hombres se arrodillaron nuevamente y agradecieron al Dios del cielo por la respuesta a sus oraciones y porque les bendijo su viaje. Y dijo, el hombre quedó agradecido. Yo corrí a mi casa a contarle a mi familia porque yo no acababa de entender. Cuando le conté a mi familia, ¿saben? Mi hermano Labán se fue corriendo hasta el pozo y los trajo a casa. Ya en casa ellos contaron, ¿verdad?, que ellos venían de parte de Abraham, que era su amo y los había mandado para conseguir una esposa para su hijo Isaac. Mientras el hombre contaba esto, ustedes se pueden imaginar cómo estaba mi corazón. Ustedes se pueden imaginar, niñas, que de repente llegue alguien a su casa y diga, venimos a Marco, venimos a pedir a su hija para que se case con el hijo de mi amo que está allá en otro lugar. Imagínense que las quieran casar con alguien que ustedes no conocen. Pero saben, tan emocionada que yo sabía que eso era de parte de Dios, que Dios me estaba escogiendo para una misión especial, para ser el principio de un pueblo de adoradores del verdadero Dios. Y saben, aunque mi familia decían que esperáramos un poco, yo estaba ansiosa por regresar. Yo estaba ansiosa de ser la esposa de Isaac y de ser parte del pueblo de los verdaderos, de los adoradores del verdadero Dios. Yo quería, ¿saben?, ser parte de ese pueblo. Lamentablemente, yo como que no entendí bien la misión que Dios me estaba dando, porque muchas veces actué egoístamente. No le pedí dirección a Dios, especialmente cuando se trató de mis hijos Esaú y Jacob. Pero ahí en medio de las tragedias yo me di cuenta que Dios estaba conmigo, que Dios me amaba y que Dios quería que yo fuera parte de esa misión, de ese pueblo de adoradores del verdadero Dios. Niños, esa misión es la que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Ustedes dirán, yo soy pequeño, no puedo hacer nada, pero saben, nosotros adoramos a un Dios vivo, y si nosotros queremos servirle, queremos ser parte de ese pueblo, Él nos va a dar la fuerza para cumplir con esa misión y muy pronto encontrarnos con nuestro Dios, verle cara a cara y estar en un lugar donde no habrá más muerte, clamor ni dolor, donde se van a acabar las lágrimas. ¿Cómo ven, niños? ¿Quisieran ser parte de esa misión? ¿Quisieran ser parte de ese pueblo?
A ver, quiero ver sus manitas. Yo sí quiero ser parte de esa misión. Yo quiero servirle todos los días de mi vida al verdadero Dios. Lamento no haber conocido desde niña al verdadero Dios, pero le doy gracias a Dios porque ahora le conozco y le espero, y espero que así ustedes también estén con ese anhelo de ver a nuestro Dios cara a cara. Que Dios les bendiga. Yo solamente quería agregar que hasta en las cosas más pequeñas o en todo tenemos que tomar la dirección de nuestro Dios. Se dan cuenta que hemos aprendido que en todo tenemos que pedirle a Dios que nos dirija y dirija nuestras vidas. Que Dios los bendiga y tengamos un feliz día. Amén. Hermoso culto, ¿verdad? Que ha tenido aquí la familia Vieira. Agradecemos por ello y aprendemos en esta mañana. Queremos concluir o cerrar, ¿verdad? En esta mañana que en este día estamos viendo a dos personajes que ya hablaron allí, Eliezer y la otra, ¿cómo se llama? A ver, Rebeca y Eliezer, el siervo. Y encontramos en ellos dos, en estos personajes, la confianza. Confianza, la palabra clave, niños, confianza. ¿Okay? En el culto vamos a preguntar y en la tarde también vamos a preguntar y recuerden que hay premios para eso. Confianza, dos personas. El criado de Abraham salió sin saber a dónde iba. Lo único que lo mantenía seguro era la confianza en Dios. Rebeca al regresar salió también sin saber a dónde iba, ¿verdad? No conocía al que iba a ser su esposo. No sabía quién iba a ser su esposo. No sabía del pueblo de la verdadera adoración. Sin embargo, confía en ese Dios todopoderoso, se pone delante de él y dice, iré. Confianza. Así que en esta mañana, en el culto, hemos aprendido, familia Vieira, confianza. La confianza en Dios, la confianza de que nuestro hogar en sus manos va a estar segura, ¿verdad? Nuestro hogar va a estar seguro en las manos de Dios. Y familias, por favor, hemos estado recalcando el culto familiar. No olviden tener su culto familiar. No, por favor, no olviden en la tarde al cerrar, si tal vez no pueden en la mañana, en la tarde, reunirse. Ustedes han estado viendo, han estado observando, ya voy a enfatizar tal vez en el culto, los ejercicios bíblicos que hemos hecho. Apenas hemos hecho 2 tipos de ejercicio bíblico. Los niños están entusiasmados. El asunto es que les hagamos y siempre les demos una gratificación, ¿verdad? No siempre van a ser los regalos que estamos dando aquí, ¿verdad? Ya vieron llegar aquí algunos y ya están con los ojitos, ¿verdad? Abiertos. Algo más pequeño, tal vez privilegios a nuestros niños y nuestros niños van a estar gozosos y deseosos del culto familiar. Y si tenemos nuestro culto familiar, nuestro hogar va a estar seguro. Seguridad. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar orando o cantando el himno tema. ¿Les parece bien? Para despedirnos en la lección. Tenemos todavía 5 minutitos más para dar ya el énfasis para salir a nuestras clases, los niños y los adultos también aquí. Todos nuestros cantantes, por favor, vengan a cantar en esta mañana. Abrir mi Biblia puedo encontrar tanta
está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Quiero compartir las familias que Él tocó, a las cuales Dios con su amor las restauró. La familia de Adán, Abraham, Noé y Jacob, la familia de José también la transformó. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Quiere transformar hoy tu hogar también. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amante Padre Celestial, que tu morada está en los santos cielos, gracias por tu grande amor y gracias porque tú estableciste la familia desde el principio. Ayúdanos, Señor, a que podamos prepararnos individualmente como familia también para que podamos ir al cielo contigo. Gracias, Señor, por tus grandes bendiciones. Gracias por tu santo sábado que lo apartaste para orar y glorificar tu nombre porque este es tu día. Ayúdanos a tenerlo presente siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, que estos niños que están aquí adorando tu nombre nunca se aparten de ti, que tú los cuides, Señor. Bendícenos pues, bendice la lección que viene a continuación, en la cual hemos aprendido, Señor, que debemos ser mejores cristianos. Gracias por tu amor, acompáñanos en el resto del programa. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Vamos a multiplicarnos en el estudio de las clases entonces, los niños a sus clases, regresamos a las 10:30 y recuerden niños sus tickets, ¿ok? Pongan su nombre, los vamos a recoger para poder hacer el sorteo en la hora del culto. No olviden poner su nombre. La hermana Lidia está entregando afuera los tickets, ¿ok?
Hermanos, es tiempo de concluir. Agradecemos a todos los maestros, los alumnos, la atención, el estudio que han tenido a esta lección maravillosa que nos está enseñando también de la familia. Así que sigamos estudiando, hermanos, y preparemos. Bueno, preparémonos para la siguiente semana. Hermano, necesitamos un poquito de orden, por favor. Hermanos, ahora vamos a tener un especial por los niños Hernández. Tienen su tiempo. ¿Dónde habrá otro? A ver, agarra por micrófono. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor.
agradecemos a los niños por su talento y dedicación. Inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias le damos por esta escuela sabática. Le rogamos, Señor, que nos siga bendiciendo y que, Señor, nos ayude con los niños a estar quietecitos para el siguiente servicio. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo agradecemos y lo rogamos humildemente. Amén. Feliz sábado, hermanos. Parece que este sábado no hay minutos misioneros, mas aún así le insto a todos ustedes que desean que estén aquí a las 2:30 para que puedan ir a visitar a las visitas y a nuestros amigos y hermanos afuera de la iglesia. Tenemos 2 juntas que son previas, una hoy y una para el próximo sábado. Tenemos una junta de líderes de iglesia hoy, sábado 8 de junio. Por favor, no falten. Esta junta se tomará a cabo después de la comida. También tenemos una junta en la cual le pedimos a todos los diáconos de este año y los diáconos entrantes para el próximo año que estén presentes el próximo sábado después del culto divino. Todos los diáconos de este año y del próximo año, por favor, estén presentes en una junta el próximo sábado después del culto divino. Quisiera pedir si por favor me pueden cerrar la puerta. Quisiera recordarles a todos nuestros ancianos, no se olviden que tienen un entrenamiento de ancianos en la cual invitamos a ustedes y a sus esposas y a sus familias. Estén presentes en este entrenamiento el 22 de junio de las 4 a las 7 p.m. en la iglesia de Spring Branch. Si necesitan más información, diríjanse a nuestro pastor o a nuestro primer anciano. A todos nuestros líderes de departamentos, quisiéramos comunicarles que estamos trabajando en el nuevo rol de actividades de los siguientes 4 meses. Quisiéramos pedirles a todos ustedes que cualquier actividades que tengan, por favor, diríjanselas a nuestro pastor para que él pueda saber y pueda ponerlo en la planeación de nuestro rol de actividades. También quisiera recordarles a todas nuestras familias aquí que tenemos la escuela bíblica de verano, se tomará a cabo del 15 de julio al 20 y les queremos invitar a todos ustedes. Si desean inscribir a sus niños, diríjanse a nuestra hermana Ivonne Sánchez, y si desean que sus jóvenes ayuden y sean parte de esta escuela bíblica de verano, también diríjanse a nuestra hermana Ivonne Sánchez. Quisiera hacer un anuncio muy especial para todos ustedes padres. Creo que muchos de ustedes saben que ya llega la celebración de su día especial para todos ustedes padres y quisiéramos hacer algo especial para todos ustedes. Así que el próximo sábado, después de Sociedad de Jóvenes, tendremos una celebración fiesta para todos ustedes, en la cual el tema es vaqueros. Quisiéramos invitarlos a todos ustedes que estén presentes y que porten sombreros, botas, para que podamos celebrar a todos nuestros padres. También padres de conquistadores y familias, no olviden, si no han pagado lo que es requerido de ustedes para aportar al autobús, no se olviden que aún así, aunque ya hemos comprado el autobús, tenemos unas cuotas que se deben de pagar y les estamos instando a todos los padres que por favor no olviden pagar. Quisiéramos pedirles a todos los niños que por favor no echen los cupones todavía. También aventureros, todos ustedes tienen clase hoy a las 3 p.m. Padres, por favor no olviden traer a sus hijos. Ya estamos terminando el año, más aún así hay una clase hoy y posiblemente habrá más clases hasta que se termine el año y se termine el libro. Tienen clase hoy a las 3 p.m.
Como ya dije, tienen planeación de departamentos. Les pedimos a todos nuestros departamentos que hagan llegar todas sus actividades y planes a nuestro pastor para que puedan ser presentadas el julio 13 después de la escuela sabática. Quisiéramos pedirles a todos ustedes Quisiera pedir su silencio, por favor. Muchos de ustedes no tienen boletín, así que esta es la única forma que pueden saber de nuestros anuncios. Continuando, quisiera pedirles a todos ustedes que si tienen alguna parte en la plataforma, no se olviden hacer llegar cualquier pista, himno, video a nuestro equipo de audio y video. También quisiera pedirles con el cuidado de los micrófonos y de nuestro nuevo equipo. Es delicado, así que por favor les pedimos que lo traten con delicadez. También si tienen algún anuncio, no olviden dirigirse a mí, y si tienen alguna parte en lo que es escuela sabática y culto divino, eso también es importante para asegurarme que yo tenga sus nombres y tenga todos los que están participando. No olviden, nuestra sociedad de jóvenes este sábado comienza a las 6:30. Les queremos invitar a todos ustedes que sean parte de ella. También quisiera hacerles a todos un recordatorio de nuestros programas durante la semana. Los martes y jueves tenemos lo que es el soccer comunitario. Las prácticas a las 6:30 comienzan, y si quisieran inscribir a sus amigos, visitas, hijos, no olviden dirigirse a nuestro hermano Javier Pérez. También los miércoles tenemos lo que es testimonio y oración. Los queremos invitar a todos ustedes a las 7:30 p.m. y los viernes el recibimiento de sábado a las 7:30 p.m. También los sábados tenemos nuestro culto de mañana, que es para comenzar el día y el sábado del Señor aquí en su casa. Esto comienza a las 8 a.m. Estos han sido todos los anuncios, y ahora quisiera darles a todos ustedes una cordial bienvenida. Quisiera hacer un recordatorio de todos nuestros padres. Por favor, si sus hijos son menores de 6 años, no los dejen ir al baño solos, y también tengan cuidado con lo que es las cajas, rejas de los roedores. Nuestro equipo y departamento de Ministerio Infantil y Escuela Sabática les da a todos ustedes y a todas nuestras familias una cordial bienvenida, y les agradecemos por estar aquí para tomar un paso más en cómo aprender, cómo unirse en familia y a sus hijos. Quisiéramos especialmente darle una cordial bienvenida a nuestras visitas, comenzando con Raimundo Puraza. Si está aquí, si se quisiera poner de pie o levantar su mano, lo invitamos a hacer eso. También Freddy Sandoya. Y también Osman Mendizábal. Bueno, si he perdido algunas visitas, podrían, por favor, si quisieran, ponerse de pie o levantar su mano. Continuando, les quisiéramos pedir a todos ustedes que se pongan de pie para entonar nuestro himno de bienvenida. ¡Qué felicidad! Sonreír, el rostro iluminar, levantar las manos al amor, nuestras manos estrechar. ¡Qué felicidad!
secreto, vuestras manos estrechar. ¡Qué felicidad! La historia infantil. Déjeme. Queremos ahora pedir para que puedan pasar para la historia infantil y agradecemos a aquellos que nos han estado ayudando toda la semana. Ahora sí, niños, ¿todos listos con sus tickets? ¿Tienen sus nombres? Ok, van a venir para la historia infantil. Nuestra hermana Anita, ella está preparada y van a poder atender. Todos se van a quedar. Ahora sí, depositen allí sus tickets en cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, y se preparan para escuchar la historia. ¿Okay? Oigan las monedas, oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. Caigan, caigan, oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. Estas moneditas me las dio papá. Cuando sea grande traeremos más. Caigan, caigan, oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. ¿Ya todos depositaron su ticket? Así vamos a... ¿Ángela? ¿Y Ángela? Gracias. Feliz sábado, queridos niños. Feliz sábado. A ver, quiero que pongan mucha atención. Esta historia es de un niño como ustedes. Pero antes vamos a leer, a ver, Adrián, Mateo, ¿tú puedes leer en español? ¿No? ¿Quién me puede leer en español? Ven, por favor, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Un cuadro azul sobre un monte no se puede encontrar. ¿Qué nos dice el versículo? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué más nos dice? Si la colocamos abajo de una mesa, ¿será que va a alumbrar? No, a ver, Yoyo. A ver, pongamos atención aquí. Bueno, la historia es de un niño que se llama Iván. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos conocen el continente europeo? ¿O lo han oído mencionar? Muy bien. Él es de Hungría. Hungría está en la parte superior del continente de Europa. ¿Saben que él también estaba en el tiempo de verano? O sea, ya no estaba en la escuela. Y fue a visitar, ¿a quién creen? ¿A quién van a visitar ustedes? A los abuelitos, aquí la hermana Mariel, a los abuelitos. Pero ¿saben que en ese país, en ese tiempo, no podían tener Biblia? Imagínense qué tremendo. Así que él se fue en tren, a ver a Aarón y Juan Carlos, él se fue en tren a ver a los abuelitos. ¿Quiénes de ustedes han viajado en tren? Bueno, yo he viajado mucho en tren cuando era pequeña, yo viajaba para ver a mi abuelito. Entonces, él se fue muy feliz. Y saben que mientras que estuvo
con los abuelitos, ellos le enseñaron acerca de Jesús. Y él se interesó mucho y dijo, yo no sabía nada de esto, porque en el país donde ellos viven, el que es cristiano lo meten a unas escuelas especiales para demostrarles que Dios no existe. Así que Iván no sabía que había un Dios que nos había creado y que nos amaba y que mandó a su hijo a morir por nosotros. Pero la abuelita le tenía un regalo muy especial. Estos juguetes son una gran competencia para mí. Entonces, había un regalo muy especial. ¿Y saben qué era el regalo? Era una pequeña Biblia. Pero si a Iván se la llegaban a encontrar, ¿lo metían a dónde? A una escuela especial para que dejara de creer en Dios. Así que él la guardó muy bien y llegó el tiempo de regresar a su casa, que era en la capital de Hungría, Budapest. Así que él la llevaba muy escondida en su maleta. Pero en el tren habían guardias que pasaban revisando las maletas y a cualquiera le podían revisar. Y él iba tan preocupado. Si me encuentran la Biblia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Pero él se puso a orar y dijo, Señor, que no me encuentren la Biblia porque yo quiero compartir esto con mis amigos. Así que él iba orando y pasaba cerca el guardia. ¿Y qué si registraba la maleta de la otra persona que iba a la par de él en el tren? Total que él llegó a su casa y él le dijo a sus papás, ¿saben qué me regaló mi abuelita? Esta pequeña Biblia, y yo la he leído, pero a escondidas. Él tenía que esconderse porque las luces se apagaban a una hora. Todas las luces de la ciudad tenían que estar apagadas. Y si el guardia que pasaba vigilando encontraba una luz encendida, él tenía que averiguar por qué la tenían encendida, por qué habían desobedecido. Así que él se escondía en el closet y con una linterna él leía su Biblia. Pero ¿saben que él comenzó a compartir, a aprenderse los versículos de memoria y a compartirlo con sus amigos? Y hacía reuniones. ¿Y saben cómo cantaban? Por ejemplo, amigo tengo que me ama, solo movían su boca porque no podían, no, ni siquiera bajito, solo a lo mudo, solo moviendo. Por ejemplo, ¿cómo es el himno tema? ¿Cómo comienza el himno tema? A ver, muchachos. Pero no podían ningún sonido, ¿verdad? Así ellos se reunían en casas deshabitadas y bien escondiditos y comenzaban a cantar. Pero imagínense qué triste, ellos no podían sacar su voz porque llegaban los guardias y los metían a esas escuelas y los alejaban completamente de sus padres. Así que imagínense cómo Iván, él pudo compartir las verdades que hay aquí en la Biblia. De primero se memorizaban los versículos y después los compartía con los amigos. Pero ustedes tienen la gran ventaja que aquí no hay guardias que nos van a llevar a escuelas especiales para olvidarnos de Dios. Entonces nosotros somos una luz que los niños, nuestros compañeros de escuela, puedan ver que somos diferentes. ¿Verdad que sí, D'Angelo? ¿Sí? ¿Cómo podemos dar a conocer que somos diferentes? ¿Alguna vez les han preguntado a ustedes, ¿y por qué van ustedes el sábado a la iglesia y no el domingo? ¿Les han preguntado a ustedes? ¿Sí? ¿Y qué le has dicho tú? Ok, bueno,
nosotros tenemos esta gran responsabilidad de compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero recuerden, niños, que no podemos dar nada de lo que no tenemos. Así que nuestra tarea de hoy va a ser aprendernos nuestros versículos de memoria de las lecciones cada sábado y así poder compartir nosotros, porque antes de que venga Jesús, también las Biblias se nos van a quitar y solo vamos a recordar lo que hemos aprendido de memoria para poder compartir. Así que vamos a cantar Mi pequeñita luz la dejaré brillar, brillará, brillará. ¿Listos para cantar? ¿Nos ponemos de pie? Mi pequeñita luz la dejaré brillar, mi pequeñita luz la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. No la apague Satanás, no la apague Satanás, la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. Muy bien, vamos a orar para que el Señor nos permita compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, te agradecemos por el amor que tú nos tienes, que nos enviaste al Señor Jesús para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a compartir estas lindas verdades con todos nuestros amiguitos, con nuestra familia, y que podamos ser una luz donde quiera que estemos. Te lo suplicamos en tu santo nombre. Amén. Vamos a pedirles que tomen asiento. No se vayan, quédense aquí, siéntense, todos sentaditos. Aquel que no está sentado, no, aunque salga su nombre, no vamos a darle su regalo. Vaya a traer su ticket. Todos pusieron ya su ticket. ¿Ok? Todos pusieron su ticket. Todos tienen su ticket. Nuestro hermano Javier, venga por favor. Hermanos, la lección que queremos dar, ¿verdad? Al poder hacer esto, no queremos que tal vez se sienta irreverencia y eso, sino queremos es dejar la lección de que en nuestros hogares también podemos hacer agradable o podemos
Ayúdanos a todos a seguirte más y aprender más de ti. En nombre de Jesús. Amén. Oh, Dios oye cada oración. Escuchando esta humilde petición. Tú que eres vida, nos oíste orar. Danos gracias y tú nos Casi me caigo. Hermanos, la lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10 dice: No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendráis tribución por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Muy bien, creo que ha llegado el momento más esperado, ¿verdad? ¿Cuántos estamos listos para recibir el mensaje del Señor en esta mañana? Quisiéramos, no sé qué está pasando ahí en la parte de arriba, nuestro mensaje en esta mañana. Un ratito. ¿Cuántos quieren más regalos? A ver, de los niños. Y los niños grandes también, los jóvenes. Pues tenemos varios aquí. Así que queremos que no nos quede ninguno aquí. Miren, ya me estaban diciendo aquí en la mañana que querían una de estas motos. Ya se desaparecieron, habían más. Alguien se lo llevó. Yo vi varios aquí. Pero bueno, espero. Van a poner mucha atención. Van a ir recordando, bien, no sé cuánto tiempo más demora. Van a ir recordando la palabra clave y el personaje que está en cada día que hemos tenido de culto. Okay, eso es importante para que ustedes se puedan llevar un regalito. Y mientras me acomodan arriba, estoy esperando para comenzar, entonces vamos a regalar uno. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Okay, pero quietecitos, cuidado ahí, a ver si un adulto, Israel, siéntate acá en medio para que tú estés sosteniéndome esta banca y allí Axel o hermana Marielena, porque ese es peligroso. Ok, ¿listos? ¿A quién le vamos a dar la mano mágica aquí para que pueda dar un regalo? Mira nomás, ok, vamos a ver. Vamos a regalar de aquí, ok. A ver, hermana Judith, háganos allí el favor. ¿Cuál es el nombre? Miguel Vieira. ¿Dónde está Miguel? Miguel. Aquí está. ¿Se lo regalas a tu hermanita? Por favor. Sí. Ok. ¿Uno más? Vamos a ver. Vamos a pedir a la hermana Liliana. Busca el de su niño. Daniel. ¿Quién es Daniel? ¿No hay varios Danieles aquí? Muy bien, allá está Daniel. Vamos a pedirle a Daniel que venga. A ver, ¿qué le vamos a dar a Daniel? Levántenme esa caja de allí, por favor. Aquí creo que ya se acabó. A ver, Daniel. ¿Viene o no viene? Sonido, ¿está listo ya? ¿Llamero? ¿No? ¿Un ratitico más? ¿Se quedó dormido? Ok, usted escójale algo entonces a Daniel. Esa de allí, muy bien. Ok. Ay. ¿Otro más? Ok, ¿a quién le pedimos? A ver, a la hermana Yolanda. Hermana Yolanda. Ok. Calladitos. ¿Quién? Abigail. Peñalosa. Abigail. ¿Quién es Abigail? Ok, ahí tenemos a Abigail. Muy bien. Ok. Ya los reconocí. Qué lindo verlos. Los encontré en Robertson, después en Heights y ahora nos visitan aquí en esta mañana. Qué lindo. Ok, llamero, arriba, llamero. Por favor, el sonido. ¿No? A ver, hermana.
Katy. ¿Quién es Katy? Katy. Ok, ahí viene Katy. Muy bien. Comenzamos. ¿Sonido? ¿Va a haber o no va a haber esperanza? Si no le damos, lo damos así. Lo tenemos aquí, así que eso no hay problema, ¿verdad? Si no, ¿cuántos minutos me dan? ¿Un minuto? Ok, perfecto. Vamos, entonces, uno más. A ver, ¿a quién? No, un adulto que regale, A ver, hermano Ricardo. ¿A quién le va a dar, hermano Ricardo? Tenemos a Georgina. Georgina, ¿dónde está? Está dormida. A ver, ¿quién le lleva el regalo a Georgina? A ver, escoger de allí. Uno solo. Ok, ¿uno más? A ver, Axel. ¿Qué dice ahí? Steven M. Steven, ¿dónde está Steven? ¿Steven? Oh, ok, ahí viene Steven. Escoge. Ok, cámbialo. Muy bien, ya está listo entonces. All right, ok, ahora sí, pongamos atención, que vamos a seguir regalando igual, ok. Miren estos regalos ya que están acá, se van a ir, no los queremos aquí, ok. Así que listos. Tenemos nuestro tema de esta mañana, escogiendo, ¿qué cosa? ¿Escogiendo qué? ¿Qué dice allí? A ver, escogiendo lo mejor. Hemos escogido lo mejor en esta semana. ¿Cuántos de ustedes escogieron venir aquí a la iglesia en esta semana? A ver, levanten la mano. Yo vi a varios de ustedes y anoté sus nombres que vinieron, ¿verdad? Vinieron muchos de ustedes, pero escogí algunos nada más. ¿Escogieron qué cosa entonces? ¿Escogieron qué cosa? Lo mejor, estar aquí delante de la presencia del Señor. En esta semana hemos visto todo eso. El sábado pasado en la mañana vimos que los personajes eran Adán y Eva. ¿Cuál era la palabra clave? ¿Le recuerdan? A ver. ¿Perseverancia? No. A ver, veamos allí, ¿qué dice? Libertad. Eso era la palabra clave que hablamos el sábado en la mañana, escuela sabática. Fue el culto, la hora del culto, el sermón. ¿Quién fue que predicó el sermón del próximo sábado? A ver. La hermana Gaby. Ve a tráete un regalo de allí. Córrele, escoge un regalo. La hermana Gaby, ¿qué fue lo que ella predicó? El personaje era Salomón. Y la palabra clave, ¿cuál era la palabra clave? A ver. La palabra, no, de estos de aquí. La palabra clave. Perseverancia, a ver, veamos, elección. Eran las elecciones que elegimos nosotros. Y después fuimos al sábado en la tarde. Los personajes, ¿recuerdan los personajes? Ahí estaba el papá de uno de ustedes. ¿Quién era? A ver. Caín y Abel, vamos a ver si caso es cierto. Caín y Abel, wow. Ok, agarra uno de esa cajita. Esta es la cajita mágica hoy en la mañana. Queremos que se nos vaya de aquí. Vente para acá.
Ok. Vamos. Entonces seguimos allí. La palabra clave. ¿Recuerdan la palabra clave? ¿Cuál es? A ver, niños, ustedes también que están por allá. ¿Cuál era? Perseverancia. Otra vez, vamos a ver. No, obediencia. El sábado en la tarde era obediencia. Y así seguimos, ¿verdad? El domingo fue personajes, fue Enoch y Seth. La palabra clave era lealtad, que tenemos que ser leales. Fuimos al miércoles, los personajes del miércoles fue Cam y Matusalén. ¿Recuerdan? Matusalén fue el hombre que vivió muchos años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años vivió Matusalén. La palabra clave en ese día miércoles fue paciencia. Tenemos que ser pacientes. Esperar, aunque fueron muchos años, ¿verdad? Esperar. Viernes, anoche, ¿cuáles fueron los personajes de anoche? Abraham y Lot. Muy bien, vimos allí cómo a pesar de no conocer, y la palabra clave, ¿cuál era? La palabra clave, confianza. Confiaron, y nosotros también tenemos que confiar, así como Abraham y Lot, tenemos que confiar, especialmente a Abraham, tenemos que confiar en que el Señor va a venir y nos va a conducir, no a una Canaán terrenal, sino a una Canaán celestial, ¿verdad? Y hoy sábado en la mañana, escuela sabática, a ver, ustedes tienen que sabérselo, porque acabamos de hablar esta mañana. ¿Quiénes fueron los personajes? A ver, ¿cuál fue el personaje? ¿Quién? No, ¿quién fue el personaje? A ver, Rebeca ahí y Eleazar, muy bien, a ver, agarra un regalito, muy bien. Los personajes, Eleazar y Rebeca, el siervo de Abraham y Rebeca que fue a traerla. La palabra clave, ¿cuál fue la palabra clave? A ver, ahora sí, por favor, no perseverancia, Confianza. Are you sure? ¿Estás seguro? Positive. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué dice ahí? ¿Era confianza? Entonces yo me equivoqué allí. ¿Seguros que era confianza? Vamos a ver acá. A ver, lo tengo aquí. Seguridad. Seguridad. ¿Ok? Entonces, queridos, ahora en el culto, en este momento, hay una palabra también, y es escogiendo ser fiel. Recuerden esa palabra, ¿ok? Recuerden, escogiendo ser fiel. Escogemos ser fiel. El versículo de memoria que lo leyó, ¿quién fue que lo leyó el versículo de memoria? ¿100? ¿Cuántas 100? Venga para acá. Usted lo leyó, ¿verdad? Siéntese acá con nosotros. Dice, a ver, lean conmigo, todos niños, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sé qué cosa? Fiel. ¿Y qué es lo que me va a dar? La corona de la vida. Déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes qué quisieran más? ¿Un regalito de estos? ¿Esta moto de aquí que está tentadora? ¿Este regalito de aquí? ¿O quisieran una corona y vivir eternamente? ¿Verdad? Entonces, para poder vivir eternamente tenemos que ser fieles. Esa es la palabra. Los personajes de esta mañana de fidelidad van a ser los siervos, porque ahorita van a ver por qué, siervos, y esos son usted y yo, siervos. Está robando, me dicen aquí, ¿verdad? Siervos, usted y yo. Y estamos en regalos, ¿verdad? Estamos regalando en esta mañana. Y yo traje aquí, tenemos aquí varios regalos. Yo quisiera llamar aquí a Fernando, por favor, André, Caleb, Loredo, Esther Castellón, Itati Salgado, Bárbara Vieira, Emily Vieira y Aarón Carrillo. Vengan, por favor, colóquense en medio, colóquense alrededor de la mesa, a ver.
Colóquense alrededor. Muy bien. ¿Están listos allí? Elegir. Ustedes ahorita van a elegir. ¿Ok? ¿Cuál de esos regalos a ustedes les gustaría tener? A ver, mírenlos. ¿Qué les llamaría más la atención? No saben qué hay adentro, ¿verdad? Ustedes lo saben, yo sé, pero tienen que hacer una elección. ¿Ok? A ver, elijan. Ok, me falta uno. Emilce Vieira, sí, me faltó Emilce, perdón Emilce. Ok, muy bien, gracias. Van a sentarse, ¿pueden sentar aquí arriba? Por favor, quédense todos sentaditos aquí arriba. Ahí acomódense, apriétense, traigan mi Biblia aquí. Saquen, pónganla acá, quédense sentaditos allí. Ok. Yo quiero contarles una historia. ¿Okay? Quiero contarles una historia, y a ustedes también. Quiero contarles una historia. Una historia que pasó que la contó el Señor Jesús hace mucho tiempo atrás. Porque el reino de los cielos era como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Un hombre rico. Un rey llamó a sus siervos. Y yo voy a pedir al rey que pase, por favor. Voy a pedir al rey que pase con sus siervos. Y él va a entregar un tesoro. Dice que este hombre, este rey, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio, y la historia dice, rey. Tengo aquí a mis administradores y les he pedido que tengan listos mis talentos para entregárselos a mis siervos. El primer siervo que quiero llamar es a Miguel Vieira. Miguel Vieira, pase por favor y va a recibir el tesoro. Has sido un gran trabajador, has hecho las cosas bien, pero ahora me voy lejos, me voy a ausentar por un tiempo y quiero seguir ganando. Tú, como un siervo fiel, te voy a dejar 5 talentos que tiene listos mi administrador para ti. Trabájalos, esfuérzate y hazlo mejor. ¿Así lo harás? Sí. Excelente. Vamos a pedirle a Miguel que se ponga acá. Miguel, póngase aquí atrás de la mesa. También quisiera llamar a una de mis siervas que ha sido también excelente, Madeline Loredo. Le voy a pedir que ella se presente aquí. Has trabajado bien, lo has hecho excelentemente y quiero que sigas así. Voy a viajar, volveré y veré cómo has aprovechado los 2 talentos que te voy a dar. Mi administrador te los entregará. El tercer siervo que voy a hablar también se ha esforzado, ha trabajado y espero que siga así. Cian Erazo. Eres bueno y quiero que sigas adelante, ¿ok? Voy a viajar. Cuando regrese, quiero que me entregues lo que es mío. Mi administrador te lo entregará. Un talento. Sé que lo puedes hacer.
Una vez que el rey entregó todos sus bienes, entonces dice que se fue lejos. El rey se fue lejos con sus sirvientes. Y quedaron entonces los tres. La historia nos dice, Jesús estaba relatando esta historia, y la historia nos dice que los tres siervos entonces comenzaron a trabajar. Allí dice, el que había recibido 5 talentos fue entonces inmediatamente. ¿Quién recibió 5 talentos? A ver, abra sus talentos. Comenzó a negociar. ¿Y cuántos tiene allí? 5. Y comenzó a negociar y recibió ¿cuántos talentos dice la Biblia? Recibió 5 talentos más. 1, 2, 3, 4 y 5. Ganó 5 talentos. Y Jesús sigue contando la historia, y entonces cuenta que después el siervo que también ganó 2 talentos comenzó a negociar, ¿verdad? Yo soy el negociante aquí, comenzó a negociar conmigo y ganó ¿cuántos? 2 más. Entonces, ¿ahora cuántos tiene? 4. ¿Cuántos tiene usted? 10. Pero la Biblia dice que el que fue el que solamente 1 talento, nos dice que el talento lo agarró y lo escondió. Vamos a pedirle que lo esconda. Él no quiso, que lo escondió debajo. Sabía que era el Señor, que era muy difícil, que era un hombre muy estricto, que era alguien que realmente había que tenerle temor, había que hacer el trabajo. Sin embargo, lo escondió. Y entonces, dice que pasó el tiempo. Pasó bastante tiempo. Después de un tiempo regresó nuevamente el rey. A ver, rey, regresa nuevamente el rey. ¿Y qué es lo que va a hacer el rey? De ellos 3, ¿quiénes fueron los más fieles que siguieron las instrucciones? El primero y el segundo siervo, ¿verdad? Vemos al siguiente siervo. Miguel Vieira, preséntate. Te confié 5 talentos. ¿Qué es lo que has hecho? Los dupliqué y tengo 10 talentos. ¿Tienes 10 talentos ahora? Inspecciona si están 10 talentos. Escuchen. Excelente, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Madeline Loredo, preséntate. Te di 2 talentos. Dime, ¿qué hiciste con mi dinero? Lo multipliqué. ¿Tienes 12 ahora o tienes cuántos? 4. ¿Tienes 4? Entrégalos a mi administrador. ¿Cuántos tiene, administrador? Sí, 4. Muy bien, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cian Erazo, preséntate. Te di 1 talento. Quiero saber qué has hecho con mi dinero. Pues lo he escondido.
lo escondiste, pero pudiste haberlo guardado con los prestamistas y ellos al regresar me hubieran dado mis intereses. Pero ¿por qué? No lo gastaste, no lo robaste, pero no hiciste nada con él, no trabajaste. Yo sé que tú tuviste temor, pero debiste de haber pensado cómo sacar provecho de ese talento que yo te di. Ahora pasa a ese lugar, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pasa para allá. La historia nos dice entonces que el rey juzgó justamente porque él necesitaba a siervos fieles. Gracias, mi rey. Puede retirarse. Vamos a pedirles a los siervos que nos dejen los tesoros aquí. Vengan, que vamos a seguir negociando ahorita. Quiero pedirle a 100. Si te pregunto, how do you feel que te mandaron para acá? No, pues mal, porque no podía estar con los fieles, no fui fiel. Muy bien, préstenme un micrófono. No sé si lo escucharon. Ok. ¿Mal? Mal porque no pude estar con los fieles, no pude ser fiel al rey. Queridos, este es un ejemplo de cómo nos iremos a sentir cuando Dios venga. Y yo quiero decirles a los fieles, tomen su tesoro. ¿Okay? ¿Cuántos tiene usted allí? 10. Yo tengo aquí más. Toma tu tesoro, búscalo donde lo escondiste. ¿Ok? A ver, Madeline, ¿le faltan cuántos para tener 10? A ver, las matemáticas. Que le faltan 6, muy bien. ¿A usted cuántos le faltan para tener 10? Ah, no, ¿usted? 9. A ver, enséñeme. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, son 6. Tenemos más. Aquí. 7, 8, 9 y 10. Por participar y por ser fieles y ayudar aquí en esta mañana se ganan 10 talentos. ¿Okay? ¿Se pueden sentar aquí? ¿Pueden? ¿Ok? Queridos, sigamos en la historia. ¿Cuánto vale un talento? Yo les he entregado a ellos una moneda de $1. Ustedes ya vieron, ya saben, ¿verdad? Pero lo que Jesús estaba hablando era mucho dinero. Mucho dinero. ¿Cuánto vale un talento? Amados, un talento vale, que vemos aquí, un talento vale 600 denarios y cada denario era el valor de un día de trabajo de un hombre en el tiempo de Jesús. Hoy en día el salario de una persona es aproximadamente $100, más o menos por día. Entonces multipliquemos allí 6,000 días de trabajo por 100, son $600,000 que valía un talento. Entonces, en el tiempo de Jesús, el Señor Jesús le estaba entregando $600,000. Ese era. Y queridos, 2 talentos que le entregó a, ¿dónde está Madeline? ¿Sabes cuánto? Ese era $1,200,000. Wow, familia, imagínense. Y al que le entregó 5 talentos era 3 millones. Miguel, $3 millones estaba entregando allí. Hoy recibieron 10, ¿verdad? Pero era prácticamente eso de ahí. En otras palabras, el amo entregó $4.8 millones. ¿Cuántos quisieran?
sean honestos, levanten la mano. ¿Verdad? Un talento por lo menos, ¿verdad? Quisiéramos. Eso fue lo que entregó. En otras palabras, el amo era realmente millonario. Era millonario. Entonces, siendo que el amo era millonario, ¿quién ustedes creen que era el amo que estaba representando allí? Que pasó por aquí, que nosotros vemos y que Jesús estaba contando. ¿A quién era que estaba representando? A Jesús, a Dios, el dueño de todo el universo, millonario, el dueño de los millones y millones de mundos, de galaxias, de todo lo que existe aquí en el universo. Era Jesús. Jesús, el dueño de todo, millonario que Él tiene y que nos ofrece a cada uno de nosotros. Los siervos aquí, queridos, que pasaron o que fueron aquí, Miguel, que fue Cian y que fue Madeleine, ¿verdad? Los siervos somos usted y yo. Adultos y niños, somos siervos de Jesús. El Señor nos ha entregado a nosotros talentos. Tal vez no nos ha entregado monedas como yo lo he hecho con los niños, para que ellos, ¿verdad?, puedan entender, ¿verdad?, para que nuestros niños puedan realmente saber de qué es lo que estaba hablando allí. Él no nos ha entregado tal vez dinero, Él nos entregó otras cosas, queridos. ¿Cuáles son esos talentos? Queridos, el Señor nos ha entregado el don del habla. El Señor nos ha entregado el don de cantar, de pintar, de leer, de ver. ¿Cuántos podemos hablar? Ahora yo pregunto en esta mañana, niños y adultos, ¿estamos usando nuestra habla para beneficio? ¿Como un talento que Dios nos ha dado, lo estoy usando como una maldición? Y así podríamos ir siguiendo. ¿Cuánto vale eso? Pintar, leer, ver nuestra vista, queridos. Yo pasé 4 semanas con un problema en mi ojo derecho. Ya me estaba preocupando. Solamente venía a mi mente el hecho de que tal vez mi vista pudiera perderla. Ya no veo muy bien, necesito lentes. Perder mi vista. ¿Cuánto vale? El Señor nos ha dado talentos, ese talento de nuestra vista para que nosotros la utilicemos, nuestra vista, para que la utilicemos para poder leer la Biblia, ¿verdad? Para poder estudiar en ella, para poder aprender en ella. ¿Me están escuchando? Fieles a Dios. No solamente eso, caminar, sonreír, la libertad, la paciencia, todo lo que en esta semana estudiamos, ¿verdad? De cada personaje, cada tema, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que representaban? El Señor nos ha entregado allí para que nosotros podamos hacer. Muchas de las veces, queridos, caminamos con un rostro tan preocupado o deprimido cuando el Señor nos ha regalado una sonrisa. El talento de la sonrisa para poder llevar felicidad a otro. Niños, para poder llevar felicidad allí a otro. Tocar piano, ¿verdad? Yo he visto varias veces a, ¿quién es Miguel? Lo he visto en ocasiones tocar el piano. Sí, ¿verdad? ¿Tú? Right? Good job. Me gustaría que en un año tú pudieras estar tocando ese piano allí. El Señor te ha dado ese talento a sus padres para que puedan ayudarlo. Él ahorita no puede, pero el Señor le ha dado un talento. Tocar el piano. Y si nosotros, los que tocan violín, los que tocan guitarra, ¿verdad?, los que tienen una voz maravillosa para cantar, el Señor nos ha dado hablar inglés y español. ¿Cuántos hablan inglés y español aquí en esta mañana? Gloria a Dios. ¿Cómo no quisiera hablar yo inglés como lo habla mi esposa? Pero lo mastico, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Hay unas cosas que adivino, otras cosas que me las imagino, ¿verdad? Pero mi esposa habla tan fluido, pero yo no tengo esa habilidad. Talentos que el Señor nos ha dado. Queridos, aconsejar, amar, perdonar, obedecer, elegir, obedecer, servir, ser fiel. Niños, aprendan a elegir. Posiblemente el ejemplo mayor lo tienen en sus papás, en su papá y mamá. Ellos en ocasiones se equivocan, eligen mal. ¿Ustedes han escuchado de sus papis que tal vez dicen me equivoqué, papi o mami? ¿Verdad? Dicen así.
me equivoqué. Yo me equivoco y les he dicho a mis hijos, I'm sorry, mijo, perdóname, me equivoqué. A mis hijas, I'm sorry. Nos equivocamos, entonces aprendamos a elegir. Obediencia, niños, obediencia. Aprendan a ser obedientes. ¿Saben por qué? Porque papi y mami ya pasaron por allí. Entonces les están diciendo a ustedes algo que les puede acontecer y si son obedientes les va a ir bien. Aprendan a servir, servicio. Y yo me he gozado en esta semana al verlos que están aquí sirviendo. Me he gozado en eso, de que ellos sirven, están listos para participar. Gloria a Dios por ello. Adultos, el servicio. No hace mucho estábamos, venga hermana, venga. No hace mucho estábamos eligiendo los nombramientos. Y algunos estaban un poquito agotados, ¿verdad? El servicio. No nos cansemos de servir a Dios. No nos cansemos. Sirvamos a Dios. Amados, yo conocí el mensaje hasta los 19 años, comencé a los 21, 20, me bauticé. Ahora tengo 61. Ya les dije mi edad, yo no tengo pena de decir la edad. Estoy joven todavía, ¿verdad? 40 años. No me canso de servir a Dios. Mi esposa y yo. Llevamos 31 años de casados. Nuestros hijos desde los 8 años, desde los 8 meses de edad, 4 meses, mi hija la mayor, anduvo en un campamento de guías mayores. En Conquistadores como por 25 años, aventureros y guías mayores, acampando, ayudando, trabajando. En la iglesia juntos. En Dallas comenzamos nuestro ministerio. Al comenzar nuestro ministerio, queridos, yo recuerdo que mis niñas estaban pequeñitas todavía, de 2 y de recién nacida la segunda niña, y nevaba horrible en el tiempo de invierno y muy difícil. Sin embargo, atendíamos una iglesia que nos quedaba lejos. Yo estaba como pastor laico. Y en ocasiones, en esa nieve, con mis 2 hijas, nunca nos quedamos en casa. Siempre sirviendo. Siempre sirviendo. Servir, ser fieles. El Señor nos ha dado talentos, iglesia. Niños, el Señor nos ha dado talentos. Seamos fieles al llamado de Dios. El Señor dice, ¿verdad? Escogiendo ser fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En esta mañana yo quiero entregarles a todos los niños algo. Así que voy a pedirle por favor a todos los maestros de departamentos. Vengan por favor. Todos los maestros de departamentos. Con esto cerramos, ¿verdad? Aprendamos a ser fiel. Hemos comprado una medalla. Queremos que todos se vayan con algo. Todos los maestros de departamentos, hermana. Todos son maestros. Hermana Yolanda, vengan. Los que son maestros, por favor. Dígame. El hermano Juan Rodríguez quiere que le dé un mensaje a la iglesia, que se lo ayude yo, que yo les dije, me llamó nada más para darle las gracias y decirles cómo el resultado de eso. Me dijo que lo dijera a la iglesia. Vamos a llamar a todos los niños que vengan. Todos los niños, vengan por favor, vengan. Queremos terminar el canto. Con el canto, si nos preparan arriba el canto. Vamos a... Todos los niños, vénganse para acá arriba, acá a la plataforma. Todos los que ya recibieron su medalla, vengan aquí a la plataforma para cantar el canto final. Cuando el Señor Jesús venga, no estará entregando, ¿verdad?, un regalo, un juguete, una pulsera,
$1, estará entregando una corona de vida. Biblia puedo encontrar. Vamos, canten, canten. Mucha historia hermosa que me hace pensar. Todos reciban su... ¿Cómo es que Jesús cambió todo hogar que le aceptó, dando una gran lección a mi vida hoy? Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Iglesia, nos colocamos en pie para continuar cantando. Quiero compartir las familias que Él tocó, a las cuales Dios con su amor los restauró. La familia de Adán, Abraham, Noé y Jacob. La familia de José también lo transformó. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Quiere transformar hoy tu hogar también. Vamos a orar tal vez, pero antes de orar quiero darles una gran noticia. El hermano Juan Rodríguez envía una noticia de que sus resultados salieron negativos. Así que quiere que todos ustedes puedan saberlo y a la vez Él agradece por vuestras oraciones. Agradece porque el Señor es real, ¿verdad? En medio de la tribulación el Señor es real. Así que gracias por sus oraciones. Sigamos orando unos por otros. ¿Hay algún otro niño más que no ha recibido su medalla? No se vaya sin recibirla. Usted no ha recibido. Aquí falta una. ¿Sobraron? Aquí hay. Aquí está Miguel. Le falta Miguel. ¿Es el papá o el tío? ¿Qué es? El tío. Muy bien. Gracias. Inclinamos nuestro rostro para orar. Muy bien. Ahí está alguien más también. A ver, vamos a darle. Es un símbolo. Cristo viene pronto y nos dará una corona de vida eterna. Oremos. Ok, a ver, todos listos para orar. Sus ojitos cerrados, sus manitos. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por la bendición de su palabra. Por la bendición, Señor, de sus consejos, de su sabiduría. Por la bendición, Señor, que usted nos da de que muy pronto vendrá y nos dará una corona de vida eterna. Por eso, querido Jesús, nuestro amo y Señor, ayúdenos a que podamos ser fieles, que podamos ser obedientes, podamos saber elegir, Señor, de tal manera que elijamos hacer el bien, elijamos escuchar a mami y a papi, o elijamos, Señor, escuchar su voz. Aunque el mundo afuera nos hable, podamos nosotros escuchar, servirle. Gracias por todo. Bendiga todos estos niños, por favor, Señor. Ponga sus manos sobre sus cabezas de ellos, sobre sus hogares. Permita que sus hogares puedan experimentar la dicha, la felicidad y la bendición de tener el culto familiar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Steven. Vamos a tomar asiento y vamos a esperar que nos den la salida, por favor. Vamos a salir en orden y reverencia
de aquí de la casa de Dios. Los diáconos encargados para dar la salida, that's yours, es suyo. Al abrir mi Biblia puedo encontrar tanta historia hermosa que me hace pensar cómo es que Jesús cambió a todo hogar que le aceptó, dando una gran lección a mi vida hoy. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Quiero compartir las familias que Él tocó, a las cuales Dios con su amor restauró. La familia de Noa, Noé y Jacob, la familia de José también lo transformó. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Él quiere transformar hoy tu hogar también.